Esta iniciativa plantea decirle adiós a los Ricardo Anayas, a las Lili Telles, que se enquistaron en el poder sin tener el respaldo del pueblo. Vienen aquí a hablar de democracia, vienen aquí a hablar de transparencia cuando sus cúpulas partidistas se han dedicado a repartir sin ton ni son los cargos políticos. Y le tomo la palabra al diputado del PAN que dice que hay que quitarle el registro a los partidos políticos que hayan tenido financiamiento del crimen organizado. Comencemos por el PAN, que está registrado que en su dirigencia nacional hay un prófugo de la justicia. Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Encontronazo en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, porque lo que ocurrió ahí no fue un simple debate, fue un auténtico campo de batalla político, donde quedaron al descubierto las verdaderas caras de cada uno de los partidos. Y es que el debate arrancó caliente, con las posturas de cada bancada, marcando un ambiente tenso, cargado de intereses y de nerviosismo, porque mientras la reforma electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza, también empieza a exhibirse algo que muchos ya sospechaban. Los compromisos de algunos aliados eran más frágiles que el papel en el que los escribieron. Y sí, la traición no tardó en asomarse. Pero si del otro lado esperaban debate serio, lo que llegó fue otra cosa, pues la oposición entró con el cuchillo entre los dientes, sin argumentos sólidos, sin propuestas claras, pero con una dosis enorme de rabia. Desde el primer momento se lanzaron al ataque, intentando desacreditar a la presidenta Claudia, mientras algunos de sus personajes incluso se atrevieron a insultar a Pablo Gómez. Y aunque intentaron disfrazarlo de debate técnico, lo que en realidad se les salía por los poros era el coraje, el ardor y la desesperación. Adelante. Antes de empezar, por favor, rápidamente, 10 segundos para una moción de aclaración. Ahorita que sometieron a votación si íbamos a tener 3 minutos o 5 minutos de debate, nadie contó los votos. O sea, ni siquiera tuvieron la delicadeza de contar cómo había quedado la votación. Perdónenme que les diga una cosa, este debate es de la mayor relevancia posible y yo les pediría, señor Godoy, que tenga mucho más tolerancia y que sea más cuidadoso con el procedimiento parlamentario. Gracias. Ahora sí, empiezo diciéndoles lo siguiente. Esta iniciativa de unas cuantas páginas es un panfleto ideológico trasnochado que evidentemente no lo podríamos calificar como una iniciativa de reforma político-electoral. Es obvio que nació muerta, es evidente que no alcanzó ni siquiera el consenso de sus aliados políticos. Y la razón, yo creo, es que la presidenta de la República cometió un grave error de origen, encargarle esta tarea a un personaje como Pablo Gómez. Déjenme, cuando digo que es un panfleto ideológico trasnochado, déjenme darles un par de… Está lleno, no sé si algunos diputados y diputadas de Morena pudieron leer la iniciativa, pero les voy a dar un par de perlas de lo que estoy hablando, del contenido de la iniciativa. Dice Pablo Gómez, la presidenta de la República la firma, pero asumo que ella no lo elaboró. Yo creo que no la alcanzó a leer porque no hubiera firmado este bodrio. Dice Pablo Gómez en la iniciativa que llevó a cabo foros donde participó el Partido Comunista. El Partido Comunista. No sé si usted, diputado Godoy, encuentra aquí un diputado del Partido Comunista. Se quedó en los 50, en los 60 y en los 70. Así lo pone, Partido Comunista. Y dice otra cosa, nomás voy a mencionar dos rápidamente. Dice que y obviamente lo leo textual en la página 6 por si alguien quiere seguirlo. Dice, déjenme ponerme los lentes. Nunca se había tenido un gobierno verdaderamente democrático. Repito, Pablo Gómez dice que nunca en la historia de México habían tenido un gobierno verdaderamente democrático, refiriéndose a este gobierno. Excluyó el gobierno de López Obrador. En fin, 3 cosas rápidamente. Las razones por las que nosotros obviamente vamos en contra. Es la primera reforma electoral en la historia de México que se hace sin todos los partidos sentados a la mesa. Es absurdo, ridículo pensar que puede tener un futuro bueno una
una iniciativa que sale desde el autoritarismo absoluto. Ni el PRI setentero se había atrevido a tanto. Todos sabemos la historia de las reformas político-electorales. Sí, el PRI setentero, no el nuevo PRI. A ver, es una reforma, por supuesto que solo busca, como todas las reformas de este gobierno, solo busca más poder y más control para el gobierno. Diputado, ¿puede parar el reloj, por favor? Es una reforma que por supuesto, solo busca más poder y más control para el gobierno, como todas las reformas que ha planteado Morena en esta legislatura. ¿Qué quieren? Más poder y más control, pero todo se les hace poco. Tercera razón por la que nosotros hemos planteado, obviamente, que vamos en contra. El mayor problema electoral que tenemos en este país, obviamente, y ustedes lo saben por Tequila, Jalisco, por ejemplo, el mayor problema es la intervención del crimen organizado. ¿Pero qué creen? No se les ocurrió, en 8 meses de trabajo, no se les ocurrió siquiera plantearlo, discutirlo, hacer una sola mención. No lo lograron. Siguen queriendo ser cómplices. Claro que no lo pueden plantear, porque las campañas políticas de Morena, y está clarísimo, de hecho no lo digo yo, lo dice el fiscal Hertz en las carpetas de investigación, que las campañas políticas de Morena han sido pagadas con el dinero del crimen organizado. Gracias a todos por su atención. Solamente, no en ánimo de debate, solamente quiero comentar que el pasado domingo fue el Día Internacional de la Mujer y me parece violencia política de género contra nuestra presidenta que se piense que no tiene capacidad de firmar una iniciativa. No, yo no como dije sí lo hizo. Bien, diputado presidente, damos continuidad a las intervenciones. No, ya. Presidente, no, perdóneme, No. perdóneme, por alusiones, ¿cómo que no? Presidente, moción de orden. A ver, está un orden del día, vamos a continuarlo. Estoy pidiendo una moción de orden, presidente. Presidente, estoy pidiendo una moción de Siguiente orden. orador, que es de Morena, A ver, oradora, presidente. por favor. A ver, Presidente, presidente. moción de orden. No, comenté claramente. No se enoje. No, tú eres el grosero, amigo. Presidente, A ver, compañeras, moción de compañeros, orden. vamos a llevar este debate de manera Presidente. respetuosa. Hay un acuerdo de mesas directivas. Presidente, A ver, estamos levantando la mano, Presidente, diputado. estoy pidiendo Un una segundito. moción de Sí, orden. estamos de acuerdo, enseguida. Con levantar la mano nos escuchamos. Solamente no ofendamos ni alteremos. A ver, ¿hay una moción de orden? A ver, adelante, Noemí. Diputada Noemí. Muchas gracias, presidente. Es una moción de orden que hago justamente como legisladora mujer y apegada a nuestro reglamento. Los presidentes de la comisión no pueden emitir un juicio sobre la participación que hace un legislador. Por supuesto que lo que dijo el diputado Homero no es violencia política de género, es la realidad. Quien hizo esta iniciativa fue Pablo Gómez y tuvo más de 70 días para hacerla y presenta un bodrio que debería darles vergüenza. ¿Es cuánto? Esa también es un posicionamiento, diputada Berenice, no es moción de una moción. Vamos a dar continuidad. Su argumento estrella fue tan predecible como débil, que votan en contra porque la reforma, según ellos, no toca el crimen organizado, una excusa que sonó más a pretexto que a postura seria, pero lo que no esperaban era lo que vendría después. Del otro lado de Morena ya se estaba cocinando una respuesta que terminaría explotándoles en la cara, pues este diputado hace uso de la palabra y con datos, con argumentos y con memoria política les dio una arrastrada monumental que dejó a más de uno sin guión, sin libreto y sin saber cómo responder. El silencio incómodo empezó a recorrer la sala. Harían el uso de la palabra por el Partido Acción Nacional el diputado Fernando Torres Graciano. Adelante, diputado Torres, por favor. Gracias, presidente. Lo que mal empieza, mal acaba. Y es que no podría ser de otra manera
Cuando una reforma de esta naturaleza en materia constitucional, político-electoral, si algo ocupa, sí o sí, es diálogo, es el encuentro de las visiones, es la pluralidad, es un ejercicio verdaderamente democrático. Pero el régimen se negó. Mandaron una propuesta con una sola visión, la del poder, queriendo imponer una visión que es solamente del régimen, no es de México. Qué lástima que no pudimos llegar a buen puerto con un ejercicio que nos permitiera hacer una reforma electoral que México merece. Y nosotros lo dijimos, no estábamos ni estamos cerrados al diálogo. Por supuesto que estamos de acuerdo en revisar y reducir el financiamiento a los partidos políticos. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se analice, se revise y se discuta el método de elección de los diputados de representación proporcional. Pero también exigíamos y exigimos que vayamos a hablar del financiamiento del narcotráfico, del crimen organizado, del huachicol fiscal. Pero el régimen se negó, tuvo miedo y por eso hoy esta reforma se está naufragando. Aquí hacemos nuevamente el llamado. Vamos a discutir este gran problema que tiene la política en México. Hoy todavía por la mañana vimos los señalamientos al excoordinador de Morena en el Senado por recibir crimen, por recibir recursos del crimen organizado. Y hemos visto ya otros casos. Y Morena prefirió querer y tratar de imponer una propuesta que venía desde el poder sin tocar lo verdaderamente sustancial. El miedo del régimen al crimen organizado, o mejor dicho, a que se les descubra. Vamos porque se sancione y se cancele el registro a los partidos políticos que se les demuestre que recibieron dinero del crimen del huachicol o del narcotráfico. Que se anule la elección de aquel candidato que recibió y que si ya tomó protesta, que se le cancele el cargo. Ese es el reto y esa es la postura de Acción Nacional. Súmense diputados de MC, súmense diputado Gil, diputado Vázquez. Esta es la propuesta que tenemos nosotros como Acción Nacional. La lucha al financiamiento ilegal que recibe hoy el régimen. Naufragó la ley Maduro-Sheinbaum. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Fernando Torres. Continúe con el siguiente orador, diputado Lobo. No al lugar, diputado Gil. El diputado... Respeto al reglamento. Gracias. La siguiente intervención del partido Morena, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez. Adelante, diputado, por favor. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, a los diputados y diputadas federales, al pueblo de México. La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, plantea un sistema electoral más democrático, más eficiente y más austero. Y en primer lugar, esta reforma cambia la lógica de la representación política. Busca que el Congreso tenga un vínculo directo con la ciudadanía y que cada curul responda a la voluntad popular. Que nadie llegue aquí por acuerdos de cúpula, que se llegue aquí solamente por el voto del pueblo. Esta iniciativa plantea decirle adiós a los Ricardo Anayas, a las Lili Telles, que se enquistaron en el poder sin tener el respaldo del pueblo. Vienen aquí a hablar de democracia, vienen aquí a hablar de transparencia cuando sus cúpulas partidistas se han dedicado a repartir sin ton ni son los cargos políticos. Y le tomo la palabra al diputado del PAN que dice que hay que quitarle el registro a los partidos políticos que hayan tenido financiamiento del crimen organizado. Comencemos por el PAN.
que está registrado que en su dirigencia nacional hay un prófugo de la justicia. Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y no solo eso, su dirigente nacional, Jorge Romero, está vinculado con el cártel inmobiliario que tiene más de 14 detenidos. Vamos a hablar en serio. Y también, basta de hipocresías y basta de falsedades. Aquí han venido a decir una y otra vez que no están de acuerdo con la iniciativa, pues se olvidaron que en mayo del 2017, tanto el PRI como el PAN presentaron iniciativas para la reducción de diputados plurinominales. Así que, fuera máscaras, basta de falsedades y basta de mentiras. Esta iniciativa refuerza la legalidad y le cierra la puerta al dinero que corrompe, estableciendo que las aportaciones privadas se realicen únicamente mediante el sistema financiero. Así también moderniza el sistema de fiscalización, incorporando mecanismos de reporte más ágiles y contemplando nuevos fenómenos financieros y tecnológicos. Y cierro con lo siguiente. Para aquellos que cuestionan o preguntan que quién pidió la reforma electoral, la pidió el pueblo de México. El 83% de la ciudadanía está de acuerdo con esta reforma para garantizar representatividad, legitimidad y que el Congreso de México esté… Permíteme, Ania, vamos a pedirles, a ver, les pido que permitan que concluya el orador. Eso es lo que les solicito, ya está por concluir y después tendremos el día de mañana para el debate otra vez al respecto. Le voy a pedir al diputado Ibrahim, que es invitado, que no esté gritando en esta reunión. No se la voy a dar. No se le va a dar. No tiene por qué gritar. No se le está reconviniendo. Eso no confunda los… Díganle a Pablo que le dé clases de reglamento, por favor. Bueno, termino, presidente, mi participación. Que quede claro que desde Morena vamos a respaldar totalmente esta iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es momento de más democracia para todo el pueblo de México. ¿Es cuánto? Y un margen de tolerancia. Adelante, diputado Gil, por favor. Voy a aprovechar de su generosidad que siempre ha tenido para los 45 segundos. Como los 45,000 millones de pesos que Movimiento Ciudadano sí propone ahorrar contra los apenas 5,000 millones que quiere ahorrar Morena. Nuestro proceso de reforma político-electoral no puede ser en la exclusión, sino en la inclusión. Más democracia, menos gasto, representa muchas cosas, como menos gasto de recursos ilícitos y de violencia en los procesos electorales. A nosotros nos han asesinado candidatos en Cajeme, en Moroleón, en Veracruz, que en el caso de Remigio Tobar en el 21, y este último proceso fue el más violento de la historia. Esta reforma que presenta la presidenta, aparte de descafeinada, no atiende el recurso ilegal como el que usaron las corcholatas en toda la campaña y el particular del que se generó la violencia, como si no pasara nada en esos municipios y continuara la elección. Nosotros planteamos desde Movimiento Ciudadano una reforma integral que buscamos discutir a la par y no en márgenes aparte. Y cuando la oposición ya estaba contra las cuerdas, apareció el clásico recurso de las patadas de ahogado. El siempre polémico Federico Dorin decidió intervenir, pero lejos de elevar el nivel del debate, hizo exactamente lo contrario. Se colgó del ambiente caliente para lanzar una serie de descalificaciones que parecerían más berrinche que argumento, porque cuando no hay ideas, lo único que queda es gritar. Y si en algo son especialistas los preanistas, aparte de robar, es en hacer drama y escándalo. Tengo la convicción, y compartimos algunos, que se deben integrar en leyes secundarias un mecanismo confiable que mejore la detección de recursos ilícitos en contiendas electorales, que prevenga las intromisiones del crimen organizado y que atienda las violencias en contra de candidatos, que prevalezca el PREP y una redacción que mejore las acciones afirmativas y paridad. Mi voto es a favor.
Digo que para leyes secundarias. Ana Erika Santana, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, en contra. Rosario Orozco Caballero, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Irma Garay, del PT, en sentido negativo. Julieta Vences, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional, en contra del asalto a la democracia, en contra de la falta de respeto a este poder legislativo, en contra del autoritarismo que se ejerce contra los parlamentarios que tenemos derecho de hablar y representar la voz de millones de mexicanos, en contra de esta porquería. Viridiana Cornejo, Grupo de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Nada más eso nos faltaba, que el partido del fentanilo, que el partido del huachicol, que el partido al que le cancelan las visas, que el partido que tiene una diputada aquí con las cuentas congeladas, que el partido que se financia con el narco para ganar elecciones venga aquí a predicar de democracia. Nada más no eso nos faltaba, que los que son los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso vengan aquí a pontificar de democracia. Les incomoda la verdad, pero el único partido que está vinculado hasta el tuétano con el narco son ustedes. Por eso ustedes no aceptaron el debate. Se tardaron 7 meses en construir esto y no tienen ni siquiera la capacidad de dar el debate a la opinión pública. Si no son narcos y si no están con el narco, ¿por qué no aceptan la discusión que hemos planteado aquí? Y el día que quieran hablar de dirigencias, la única dirigencia que retó a Luis Alcalde a perder el registro si postulaba narco fue la del PAN. Y ese reto, como el debate, también lo arrollaron cobarde y miserablemente, en contra del dictamen y en contra de su moción, presidente. Sí, ¿quién está solicitando la moción? Yo, señor presidente. Es una moción de orden para que nos limitemos al objeto del punto del orden del día, que es la votación. Continuamos con la votación, por favor. Adelante. Vianey García, de Morena, porque lo mandató el pueblo de México, porque defendemos la democracia, porque queremos terminar con los privilegios de unos cuantos, porque queremos terminar con esas pluris de las que tanto se alimentaron, porque queremos terminar con ese financiamiento que es lo que les arde. Votamos a favor de esta reforma. Gracias, presidente. Les agradecería, compañeras, compañeros diputados, que estamos en proceso de votación, solamente emitir el sentido de su voto. Adelante, por favor. Gabriela Valdepeñas González, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias. Y dicho sea de paso, el único partido narco, el único narcogobierno que ha estado en este país ha sido el del PAN. Y ahí está un delincuente de 7 suelas, García Luna, ya procesado incluso como la cabecilla del crimen organizado en nuestro país. El siguiente, por favor, diputado, el sentido de su Clara voto. Cárdenas Galván, de Morena, a favor por mandato del pueblo. Gracias. Carmen Bautista Peláez, de Morena, para que se termine el pluribús por la democracia y por México. Mi voto es a favor. Francisco Javier Estrada Domínguez, de Morena, a favor del dictamen. Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en sentido negativo. Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, en contra. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, con todo el respaldo a nuestra presidenta y haciendo caso a la opinión del pueblo de México. Sí a la reforma electoral. Alejandro Domínguez, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, a favor de la democracia, a favor del pueblo de México y siempre a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Julio César Moreno, de Morena, a favor.
Óscar Brito, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma electoral que exige el pueblo de México. Mayor democracia, mayor transparencia y menos privilegios a los de siempre. Es cuanto. Fabio Castellanos Polanco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma político-electoral que presenta nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Claudia Ruiz Massieu, Movimiento Ciudadano, en contra. Diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Ojalá que ese gobierno investigue qué campañas de Morena financiaba Sergio Carmona y ojalá que este gobierno rompa el pacto con el crimen organizado. Katia Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del pueblo de México. Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor. Guillermo Santiago, de Morena, a favor. Fernando Torres Graciano, Grupo Parlamentario del PAN, en contra. José Luis Fernández Martínez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en contra. Hugo Eric Flores, Morena, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, a favor. Ricardo Astudillo, Partido Verde, en contra. ¿Alguna diputada, diputado de la Comisión de Puntos Constitucionales que le falte emitir su voto? ¿No? Ahora damos paso a consultar a las y los compañeros diputados de la Comisión de Puntos de Reforma Político Electoral. Iniciamos de este lado, si son tan amables, por favor. Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, por supuesto que a favor de la presidenta Claudia. Adriana Quirós, Morena, a favor de México y a favor de lo que demanda siempre el pueblo. Daniel Campos Plancarte, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la voluntad del pueblo. Hace unos meses se robaron Poza Rica y Papantla. Se lo robaron violando el conteo después del PREP. Hace unos días violaron otra vez la legislación electoral, haciendo y denunciando que iban a presentar a sus candidatos en junio, cosa que es ampliamente ilegal justo cuando estamos debatiendo esta reforma. Y aquí mismo acaban de violentar, acabar, censurar el debate. Pues claro que desde Movimiento Ciudadano vamos a estar en contra de esta postura y votamos en contra. Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, lamentando que de manera tan burda, abyecta y antidemocrática se haya cancelado el debate para la discusión de una reforma precisamente de nuestro sistema democrático, en contra. Erubiel Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Eleazar Guerrero Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de darle todo el poder al pueblo. Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra. Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ricardo Astudillo, Partido Verde, en contra. Marco de la Mora, del Verde, en contra. Armando Tejeda, del Partido Acción Nacional, en contra. Jorge Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma que quiere el pueblo. Gilberto Herrera Solórzano, por como me lo mandató el pueblo de Tijuana, al cual me debo, y para que se acaben los privilegios en los partidos políticos y para que todos los que lleguen a ocupar un espacio en el Congreso Federal sea por el voto del pueblo de México a favor. Maribel Solache, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de los migrantes y a favor de todos los grupos minoritarios. Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, en contra. Hugo Eric Flores, Morena, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral, a favor. Diputado Ernesto Prieto, de Morena, a favor de la reforma que el pueblo exige.
Francisco Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma electoral que el pueblo de México exige. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de todo el poder al pueblo. Carlos Puente Salas, Partido Verde, en contra. José Luis Fernández Martínez, Partido Verde, en contra. Ana Valderas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra, porque no le cerraron la puerta al narco. Diputada Carmen Rocío González Alonso, del Partido de Acción Nacional, en contra. Fernando Torres Graciano, Partido de Acción Nacional, en contra. Homero Niño de Rivera, Acción Nacional, en contra. Emilio Suárez Licona, PRI, en contra de esta propuesta de regresión democrática que además se aparta de la lucha histórica de la izquierda. Abigail Arredondo Ramos, del PRI, en contra porque no le quisieron poner un alto a los narcopolíticos y narcogobiernos. Gabino Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen, a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, a favor del pueblo de México, y esto apenas empieza, se vienen cosas buenas. Guillermo Santiago, como secretario de la Comisión de Reforma Político-Electoral de Morena, a favor. Guadalupe Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, por supuesto que a favor. Leonel Godoy Rangel, integrante de la Comisión de Reforma Político-Electoral, a favor del dictamen. Servidor Víctor Hugo Lobo Román, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen. Mónica Álvarez Nemer, Morena, a favor del dictamen. ¿Existe alguna diputada o diputado integrante de ambas Juan comisiones? Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en sentido negativo. Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, como integrante de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en contra. Bien. Informo, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, se emitieron 25 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones, para un total de 46 votos. Por parte de la Comisión de Reforma Político-Electoral se emitieron 20 votos a favor y 17 votos en contra, 0 abstenciones, por tanto 18 votos en contra con el último, 18 votos en contra, da un total de 45 votos a favor, 38 votos a favor total y 39 votos en contra, 0 abstenciones, por tanto existe mayoría a favor, diputado presidente, en ambas comisiones. Aprobado el proyecto de dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y reforma político-electoral, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, con fundamento en el artículo 84, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, túrnese a la mesa directiva para los efectos de la programación legislativa. Aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.